Hoy nos acompaña Juan Carlos Ruiz. Hola, Juan Carlos. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia y con más de 20 años de experiencia en dirección empresarial, 10 de ellos en el ámbito financiero y otros 10 como director general en empresas del sector servicios, del sector terciario. Con más de 2 décadas en cargos directivos y gerenciales a sus espaldas, en 2022 decide fundar Gerente Level Plus, firma especializada en el crecimiento empresarial y la primera consultora en trabajar la tríada del éxito, donde ejerces actualmente como CEO. Su vocación por ponerse al servicio de las necesidades de sus clientes le llevó a asociarse con Devontic Technology, consultoría tecnológica y desarrolladores de software para emprendedores y pymes. Y el perfil de clientes de Gerente Level Plus en consultoría son empresas ubicadas tanto en la franja este, Murcia y alrededores, de donde es originario, como por todo el territorio nacional, de todo tipo de actividad, tanto de servicios como también empresas industriales con facturaciones entre los 300 y el millón de euros, entre los 300.000 y el millón de euros. Juan Carlos hoy compartirá con nosotros su experiencia en la consultoría empresarial independiente con un método probado, una visión financiera y la pasión de un emprendedor que ha acompañado a decenas de compañías y empresarios en la profesionalización de sus equipos. Yo soy Rafael Navarro, ingeniero empresarial. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Rafael. Cuéntame, después de una larga trayectoria en la gerencia de empresas, ¿qué te llevó a fundar Gerente Level Plus? Bueno, nada, lo primero, gracias por invitarme. Ha sido un placer, después de verte en varios sitios ahí por redes sociales y todo eso, pues fue un placer cuando contactaste conmigo. Pues bueno, el principal motivo era que después de toda esa trayectoria empresarial que tú has ido comentando, muchas veces en participación en diferentes organizaciones empresariales y todo eso, pues iba viendo como esa problemática que existía en muchas empresas, en las cuales yo me encontraba. Muchas veces esa falta de profesionalización, esa falta de a lo mejor ciertos criterios empresariales que no se estaban teniendo en cuenta por muchos compañeros de otros ámbitos que yo iba conociendo y me llevaron a dar el paso para tomar esa decisión de arrancar con mi aventura empresarial. Luego también con un tema de un amigo personal que estaba pasando una situación complicada con su empresa, el cual, pues bueno, empecé a probar cierta metodología de trabajo con él y a partir de ahí pues dije, oye, empezó a funcionar todo aquello y pensé, es el momento, me apetecía dar ese paso de empezar en este mundo por mi cuenta y fue un poco como el germen de donde nació Gerente Level Plus y hasta el día de hoy. ¿Hay alguna persona que haya sido también especialmente influyente? ¿Es quizás este amigo la persona que más te ha empujado a crear esta iniciativa o hay alguna otra persona que haya sido catalizador de este proyecto? Bueno, pues no solo esta persona, sino también otras personas más en las cuales me decían esas cualidades de poder realmente ayudar a muchos más empresarios, no estar, pues eso, toda mi trayectoria siempre había estado yo pues trabajando para otras personas en diferentes empresas como he mencionado. Y a raíz de ciertas conversaciones con un poco el entorno mío y también un poco a nivel personal, esa necesidad que yo ya me empecé a encontrar de tener como esa libertad de no estar dependiendo de otras personas, fueron las que me llevaron a dar este paso y o sea, no podríamos concretarlo en una persona específica, digamos en un poco que se sumaron diferentes factores. Muy bien. Ahora que tú eres consultor e incluso mentor de algunos de los empresarios, tú cuando has sido mentorizado o cuando has estado en tu fase de aprendizaje, de crecimiento, ¿cuál es ese consejo que ha marcado tu trayectoria profesional de un mentor que hayas tenido? ¿Has tenido algún consejo que consideres importante ahora transmitir al resto de tus clientes y de tus mentorizados? A ver, si tuviéramos que centrarlo en uno solo, podríamos hablar de centrarlo todo en una palabra, en acción, ¿vale? O sea, yo considero muy importante porque muchas veces me he dado cuenta que yo lo he hecho, muchos empresarios, muchos colegas, de conversaciones que hemos tenido incluso contigo esta mañana, a lo mejor tenemos mucha información, mucha teoría, mucho conocimiento,
Y uno de los grandes problemas que yo he detectado muchas veces en mi propia persona y en otros empresarios y clientes es la falta de acción, ¿vale? Esa toma de acción considero que es un punto de inflexión muy importante, porque ya te digo, tú puedes tener la mejor información del mundo, pero si realmente no la interiorizas y realmente la llevas a cabo con esa acción que te digo, no solo tú, sino el resto del equipo que puedas tener en tu empresa, al final realmente los cambios no se van a producir. Entonces, si tuviera que quedarme con una palabra, diría esa palabra, acción. Y si tuviéramos que atribuirte un superpoder, a ti personalmente como consultor empresarial, ¿cuál dirías que es tu superpoder como consultor empresarial? Pues buena pregunta, la verdad. Y te lo voy a decir a través de mis clientes. No te lo voy a decir a través mía, que al final es lo que realmente importa en este mundo y para lo que ese propósito que nosotros tenemos. El superpoder podría ser esa, digamos, relacionado con la acción que te he dicho. A mí, muchos clientes lo que me llaman es como el pepito grillo, ¿vale? Es esa persona que realmente está acompañándoles, porque esa es una de las grandes diferenciaciones del trabajo que yo realizo y me comentan siempre mis clientes, es el estar continuamente con ellos para que esa acción que yo les digo que tengan que realmente llevar a cabo en su día a día, lo puedan llevar, ¿vale? Entonces, si en superpoder mis clientes me dicen que es como ese pepito grillo que realmente le llega para obtener los resultados que ellos desean, pues vamos a definir esa palabra de ser el pepito grillo. Estupendo. Háblanos más en detalle de tu método de consultoría. ¿Qué ocurre en las primeras etapas? ¿Cómo enfocas ese proceso de ayuda a tus clientes? Vale, pues a ver, yo entiendo que más o menos, además esta mañana lo hemos estado hablando tú y yo, el tema de que un consultor podría llegar a ser más o menos como un médico, ¿vale? No llegamos a tener esa autoridad, ¿vale? Porque siempre está la autoridad del médico que yo creo que nos viene desde muy pequeñitos, pero la metodología de trabajo yo siempre intento hacerlo lo más simple posible, porque me he dado cuenta que cuanto más complicado a lo mejor son los métodos de trabajo, menos lugar lleva a obtener los resultados que realmente quieren los clientes. En primer lugar, lo que yo hago, incluso en la fase inicial de prospección con el propio cliente, hacer un análisis previo, ¿vale? Eso es fundamental en las diferentes áreas que ahora iremos profundizando un poquito más de la metodología de trabajo en las que has comentado un poquito el tema de la triada, ¿vale? Hago un análisis previo profundo con el dueño de la empresa, incluso con el equipo, en las diferentes áreas de negocio. Estaríamos hablando la parte de estrategia de negocio, luego la parte financiera, marketing y organización. Una vez, digamos, hago ese análisis previo en base a los objetivos que plantea el cliente, pues lo que hacemos es establecer ese plan de acción, ¿vale? El servicio mío inicial lo doy en 4 meses, que luego obviamente se pueden renovar en caso de querer por parte del cliente. Pues eso, hacemos análisis, ese plan de acción que prácticamente lo tenemos ya preparado a las 2-3 semanas de empezar a trabajar con el cliente, y a partir de ahí lo que hacemos es un seguimiento prácticamente de manera semanal, planteando unos hitos muy concretos a nivel financiero, lo que yo llamo cierres mensuales, para ir viendo en base a un presupuesto inicial que se ha elaborado, ir viendo que se van consiguiendo mes a mes esos objetivos que se van planteando con el trabajo previo intersemanal que vamos haciendo. Y luego pues ir pivotando e ir viendo en función de las acciones que vamos planteando, realmente midiéndolo todo, porque yo sí que soy un obsesionado de medirlo todo, porque al final para llegar a ciertos objetivos, si no hay una medición de lo que estás creando e implementando, al final no sabes si se están alcanzando esos objetivos o no, ¿vale? Porque muchas veces sí empezamos a hacer, pero no medimos, pues no sabemos si realmente va teniendo sentido lo que se va haciendo. Al final eso es como el médico que hace un diagnóstico, lleva ese plan con un tratamiento, y que realmente vayamos viendo que se van consiguiendo esos objetivos de cara a lo que el cliente ha determinado y ha querido. Vale. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Hay alguna pregunta que me nace hacerte a través de esta presentación del método? Porque has hablado de un análisis previo o un análisis inicial. ¿Quieres decir que el análisis inicial se realiza antes de decidir si ese empresario y tú vais a trabajar juntos, o en qué momento empieza
propiamente la colaboración formal? ¿En el momento previo a ese análisis inicial o tras ese análisis inicial? A ver, yo lo que hago antes de conocer al cliente suelo hacer una consultoría gratuita inicial, ¿vale? Para conocer primero si hay química entre el futuro cliente y yo, ¿vale? Porque sin encontrar esa química inicial no se va a poder trabajar, eso va a ser muy complicado. Luego en esa consultoría empiezo un poco a ver cuál es la problemática, cuáles son los objetivos del cliente para ver si realmente mi metodología de trabajo puede ayudarle. Y luego una vez cuando hacemos ese match inicial, pues luego ya cuando empezamos ya a trabajar con el cliente, ya sí que hay un proceso mucho más extenso de ese análisis inicial previo en las diferentes áreas de negocio que te he comentado, ¿vale? Porque obviamente en un análisis previo muy detallado, una consultoría gratuita, no se puede indagar a conocer realmente cómo funciona una empresa, pero luego ya sí entramos en detalle en cada una de las diferentes áreas, como te he comentado, estrategia de negocio, parte de finanzas, parte de marketing y la parte organizativa. Y empezamos a conocer por dentro muy bien la empresa y a lo mejor, a ver, nuestra metodología la tengo muy definida, muy adaptada, pero a lo mejor una empresa requiere iniciar más por una parte concreta del negocio para poder apuntalar. Es como al final lo que decimos la cadena esta, ¿no? Que una cadena se puede avanzar en función de cómo esté el eslabón más débil. Pues a lo mejor ahí ponemos un poquito de foco inicialmente para que luego al final todo pueda realmente funcionar. ¿Ese trabajo inicial de diagnóstico lo haces in situ o lo haces a distancia? ¿Combinación? ¿De qué forma práctica o efectiva se realiza? Pues a ver, desde que estuve arrancando el trabajo previo sí lo suelo hacer de manera presencial, ¿vale? Porque es muy importante esa parte de digamos, permíteme la expresión, de mamar realmente la empresa desde dentro. Conocer al empresario, conocer a todo el equipo, conocer un poco el día a día, el ambiente, incluso con reuniones y entrevistas con clientes ya que puedan tener, para realmente tener ese conocimiento. Luego, a lo mejor, determinadas cuestiones sí se pueden hacer de manera online, ¿vale? Pero ese conocimiento sí que es bastante importante. Y luego, pues como ya te digo, con diferentes documentación, diferentes plantillas que se van creando en base a cada una de las diferentes áreas, ir teniendo un conocimiento más profundo. Entonces, eso que has dicho me resulta muy interesante. El propio análisis, sea presencial o sea online, se basa en procedimientos, herramientas, plantillas, cuestionarios que tú ya tienes diseñados y que vas adaptando a cada cliente para asegurarte de que no nos dejamos nada. Sí, efectivamente. Como te digo, es un test de diagnóstico inicial que yo le llamo en cada una de las diferentes áreas. Está muy estructurado porque al final, pues después de tanta experiencia y tanto conocimiento con tantas empresas, yo muchas veces digo que al final la mayoría de empresarios y de empresas, los problemas entre comillas suelen ser los mismos, ¿vale? Pueden haber en función incluso en sectores diferentes, ¿vale? Porque es muy típico, y a ti también te habrá pasado, de que el empresario o la empresaria se piensa que como su empresa no hay ninguna. Mi sector es diferente, mi problema es diferente, pero al final te das cuenta, ya te digo, bajo mi experiencia, que hay una similitud que se puede decir más o menos de problemas comunes. Y entonces eso ya está aterrizado en ese test de diagnóstico muy concreto, en plan, digamos, un poco láser, para ir a conocer el problema. Y en base a 2 o 3 preguntas que vas empezando a indagar, ya al final pues, puedes dar con la tecla. Pero sí, muy, muy estructurado todo en función de las áreas. Estupendo. Me has hablado de tus clientes, vamos a hablar un poquito más de ellos. Ahora pasamos de bloque y hablamos de tus clientes. ¿Cuál es el perfil de cliente histórico de estos últimos años de Gerente Level Plus? ¿Cuáles son las características comunes? ¿Cómo podríamos describirlo? Vale, pues te cuento. Yo cuando arranqué fui digamos, un poco más enichado pues, para tener una comunicación directa, que el mensaje llegara de una manera, ya te digo, mucho más directa al cliente potencial que quería ir, pues para conseguir mis primeros casos de éxito, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces me centré inicialmente en la parte de salud, belleza y deporte, pero luego ya se ha extendido
y a día de hoy ya estoy trabajando hasta en 24 sectores diferentes. El perfil de empresario al que yo me dirijo, que al final es el que mayoritariamente existe en España, digamos, por lo que tú has comentado, son clientes que están en volumen de facturación, son empresas ya consolidadas en años, ¿vale? Que ya hay una trayectoria, hay un volumen de facturación, pues eso, a partir de los 200, 300 mil euros que has comentado hasta el millón de euros, que bueno, es, digamos, prácticamente el 90% de las empresas, autónomos y empresas que hay en España. No me gusta decir por desgracia, ¿vale? Porque obviamente es un tejido empresarial que es muy necesario, pero sí que, obviamente, digo por desgracia porque sería muy importante que pudieran crecer las empresas y puedan ir a más. Entonces, es ese perfil de empresa o empresario que ya lleva esos, a partir de 3, 4, 5 años de negocio, un negocio consolidado con un nivel de facturación y que está en una fase de crecimiento en la que necesitan, digamos, esa profesionalización que, digamos, de manera directa no pueden contratar a lo mejor a un gerente o a un CEO externo, y ahí es donde entro yo, pues, para dar esos servicios que, ya digo, como de manera interna, pues a nivel de costes no se lo pueden permitir, pues externalizar esa parte para poder llevar su empresa a ese crecimiento que necesitan. Es un cliente que suele tener un conocimiento de su parte técnica, muy operativa, muy especializado en lo que es el día a día de su negocio, pero que por la parte, digamos, de gestión administrativa, de control de equipo, de estrategia de negocio, etcétera, no tienen esas habilidades y ese conocimiento y necesitan esa parte para realmente poder llevar al crecimiento que quieren llevar a su empresa. Bien, entonces, por lo que me estás diciendo, son empresarios que casi se han convertido en empresarios de forma involuntaria, ¿no? Es gente que no tenía necesariamente esa formación académica previa para ser empresario, sino que ha sido una evolución natural del éxito en su propia profesión, en su propio oficio, gente que es muy buena en el servicio o el producto que ofrece a sus clientes y que circunstancialmente ha ido creciendo y se ha tenido que forzosamente convertir en un empresario de una pyme, con lo cual pues tiene que desarrollar otras competencias y otras responsabilidades que originalmente no tenía, y es ahí donde empieza a flaquear, ¿no? Quizás porque no le gusta necesariamente ser gerente o empresario, sino que le gusta realmente su oficio, su profesión, y es en esas áreas que de por sí no tiene esa intuición o no tiene ese expertise donde tú entras a colaborar, a profesionalizar primero el rol de gerente y todo lo que ello conlleva con sus equipos, sus estructuras, sus sistemas. Sí, a ver, yo todo esto en parte, como te he comentado, todos estos empresarios que estás describiendo, pues efectivamente han comenzado con su negocio, con su empresa, y a lo mejor esa parte, esa carencia que estaban teniendo, que ellos mismos estaban detectando que les empezaba a tener esa problemática, lo cubrían muchas veces a nivel formativo, ¿vale? Ojo, yo no voy en contra de las formaciones, yo soy el primer fan de estar formándome, aprendiendo y teniendo conocimientos de manera permanente, porque es necesario para poder crecer, primero como persona y como empresario, para poder hacer crecer tu empresa. Pero el gran problema que yo he detectado con esas formaciones, y yo lo he vivido, y por eso yo también he dado un giro en ese sentido a nivel personal mío, es que yo sí creo que es muy necesario, digamos, como esa mentorización, ese acompañamiento, porque las formaciones al final lo que te hacen, te dan mucho contenido, mucha formación, como estamos diciendo, pero como yo siempre digo, y lo he testeado con muchas personas, prácticamente a las 2 semanas esa formación se olvida, no se aplica para nada. Entonces, el gran cambio y lo que yo vi que realmente podía dar un vuelco en que realmente estas personas pudieran alcanzar a sus objetivos es no solo estar formándoles, porque hay como una parte también formativa en el trabajo que yo creo que nosotros estamos haciendo, sino también ese acompañamiento tan necesario para que realmente ese pepito grillo que te he dicho anteriormente puedan incorporarlo e implementarlo en su día a día. ¿Para qué? Para que, llegado el momento que a lo mejor ya no requieran estar en ese acompañamiento con nosotros, puedan echar la vista atrás, hayamos creado unos sistemas, unos procesos y unos hábitos de trabajo, como hemos comentado también tú y yo, que lo tengan tan interiorizado
que empiecen a entender que está muy bien la parte operativa, la parte técnica de su negocio, pero que si quieren ir a más, al final tienen que tomar ese rol de CEO, de gerente, llámalo como quieras. Hay personas que están más preparadas que otras, ¿vale? Pero si realmente quieren dar ese salto cualitativo para no estar en el típico autoempleo, puedan ir contratando más personas para ellos salirse un poco más de la operativa y pasar a esa parte más de CEO estratégica, es necesario que esto lo interioricen y realmente lo hagan. Y yo creo que, ya te digo, yo detecté que había esa problemática con muchos empresarios. Entonces, esa obsesión, olvidar un poquito la parte formativa y que realmente esas empresas y esos empresarios puedan liberarse de esas ataduras que tenían y bajo mi punto de vista es la única manera de que puedan realmente salir de esa mini cárcel que se han creado ellos mismos. Muy bien. Y además de la metodología que has hablado de la tríada del éxito, donde entras por un proceso a nivel global de análisis diagnóstico de la empresa y un plan de acción, ¿hay algún otro servicio más específico o complementario que estéis ofreciendo en Gerente Level Plus o a través de otras actividades? Sí, pues te comento, por la parte del control financiero, ¿vale? Desde hace ya más de un año y medio prácticamente, por eso fue el entrar en escena de Bounty Technology, hemos creado un software de control financiero con inteligencia artificial que se llama Finmetric, porque fue uno de mis principales objetivos, ¿vale? Yo lo que quería era pasar un poquito de la hoja Excel típica de control financiero que suelen tener las empresas a algo más, digamos, dar ese salto de calidad y para que este tipo de empresas lo puedan incorporar. ¿Por qué? Porque yo detectaba que prácticamente la información que tenían estas empresas, obviamente no solían tener un director financiero, simplemente información era a través de la asesoría, a lo mejor a los 3 meses tenían un poquito de información y poquito más, ¿vale? Entonces, para intentar que todas estas empresas puedan llevar a cabo este exhaustivo control financiero con un CFO externo, creamos este programa que no paramos de evolucionarlo. Estamos ya trabajando bastante con el tema de IA para que estas empresas puedan tener ese CFO externo que simplemente suministrándole cierta información a través de diferentes plantillas o conectándonos con algún programa de gestión propio interno que puedan tener, puedan tener ese nivel de control financiero tan necesario en estas empresas. Este es un servicio que podemos dar en paralelo o incluso independiente totalmente de la consultoría de Gerente Level Plus. Y ya te digo, esto lo que hace permitir es dar ese salto de calidad pues, en los diferentes procesos que pueda haber en un control financiero. Establecer presupuestos, control de comparativas de datos reales contra ese presupuesto, comparativas de un año con otro, análisis de rentabilidad por líneas de negocio tan necesario en muchas empresas, estrategia de producto, estrategia de precios. Nos metemos también toda la parte de lo que es tesorería, liquidez, predicciones, análisis en el caso que sea necesario de control y evaluación de endeudamiento y de planes financieros. O sea, es un sistema que dentro de la consultoría de Gerente Level Plus se puede llevar totalmente independiente y que lo tenemos también, ya te digo, para personas que quieran o empresarios que quieran contratarlo por separado. Uh-huh. El modelo de contratación es a través de una aplicación web y es un servicio por suscripción, o es un servicio que requiere una instalación o un análisis previo y por tanto es a través del equipo de Bontic. ¿Cómo funciona si un empresario quiere o tiene curiosidad o quiere acceder a ese tipo de tecnología? Pues te cuento, tenemos como un híbrido, ¿vale? Existen varias opciones. Bueno, el principal es un SaaS, ¿vale? Y existe la posibilidad de llevar la gestión propia del empresario, nosotros instalándole el software y él, pues, de una manera muy sencilla, poder llevar el día a día de su empresa. Y luego existe también la posibilidad de en paralelo que nosotros podamos hacer ese añadido de CFO externo, pues con diferentes informes, con diferentes consultorías. Por eso digo que es un híbrido. Se podría llevar de manera independiente con esa contratación, ¿vale? Para que el propio empresario o empresaria pueda llevar su propio control financiero, o ya también con ese servicio añadido, pues para tener un par de reuniones al mes, pues para hacer ese análisis previo y ese análisis continuo de todo el negocio. O sea que hay como un híbrido.
Uh-huh. Has dicho también que existe la posibilidad de conectar esa herramienta SSAS con los principales herramientas de gestión interna que pueden estar presentes en la mayoría de las pymes, uh-huh, para evitar que el empresario o su equipo tengan que hacer una introducción manual de las cifras. Entiendo. Sí, claro, efectivamente. Yo no soy informático, para eso están mis socios de Devontic, y bueno, pues lo que yo voy viendo y lo que voy más o menos me van contando, que tampoco me quiero enterar mucho porque ya tengo bastante con lo mío, bueno, pues a través de diferentes APIs estamos trabajando con diferentes software que hay en el mercado. Holded, estamos también intentando, me has comentado tú el tema de Sage, pues viendo también posibilidades de poder conectarnos a esos software, pues para poder coger al final la información, el dato, para poder luego trabajarlo nosotros en FinMetric y que aporte información que esos programas pues no están dando, ¿vale? Entonces, esto es un continuo desarrollo, ¿vale? Lo iniciamos, ya te digo, hace cosa de 1 añito y medio más o menos, y estamos empezando a hacer pequeñas integraciones ya con esas APIs con diferentes programas. Pero ya te digo, con una hoja Excel simple donde se tenga la información también se puede suministrar esa información al programa. Uh-huh. Bueno, o sea que entiendo que el equipo de Devontic, contigo incluido, habéis hecho un pequeño análisis de las necesidades de los clientes empresarios y habéis visto que parte de esas necesidades no se cubrían con las software de gestión tradicional o los más extendidos como Holded, Odoo, Sage, etc. Uh-huh. Y por eso el desarrollo que intenta completar esas necesidades de lo que los softwares modernos, que en muchos casos son muy fáciles de aplicar, pero tienen ciertas carencias en lo que has dicho, el seguimiento del presupuesto, la gestión de la tesorería, el control de rentabilidad por familias, por productos o por clientes. Uh-huh. Muy bien. Sí, hay cositas que se pueden ir haciendo con ciertos programas, pero bueno, como también estamos trabajando y metiendo mucha parte de IA, pues entonces incluso se pueden hacer, empezar a implementar cosas que el propio empresario pueda tener alguna necesidad, ¿vale? A lo mejor sí nos ha pasado ya un par de casos de que un cliente quería hacer algo muy concreto, entonces ya a lo mejor podemos hacer algún desarrollo si vemos que puede ser interesante para aplicarlo al resto de clientes a futuro. Entonces ya te digo, es un campo ahí que estamos abiertos, está en barbecho y que con todo lo que está saliendo ahora mismo de la IA, pues no paramos de evolucionar y de ir metiéndole en función de las necesidades que vamos teniendo con los clientes. Uh-huh. Estupendo. Cuéntame cuáles son los principales retos, las principales barreras, dificultades, los problemas, con qué quejas o con qué súplicas te vienen la mayoría o algunos de los empresarios que te contactan. ¿Cuáles son esas dificultades en las que esperan que tú les ayudes? Uh-huh. Bueno, también hemos estado hablando de esta manera un poquito sobre todo estos temas y, a ver, el principal problema con el que hoy en día acuden los potenciales clientes para contratar mis servicios, muchas veces el tema de poder hacer crecer su negocio, ¿vale? Porque no saben cómo pueden llegar a hacerlo. Objetivos típicos de, oye, pues incrementar facturación, incrementar rentabilidades y luego también el poder delegar, ¿vale? Para que ellos mismos puedan tener un poquito más de tiempo en su día a día. Esos son, digamos, como un poco los síntomas que ellos detectan, pero luego a lo mejor hay otros realmente. Empieza a ver que hay otras opciones para ver realmente cuál es el problema que están teniendo en su día a día. Problemas con el personal que hemos estado hablando también, que es uno de los principales problemas que estamos detectando hoy en muchas empresas para poder empezar a crecer, ¿vale? Para que esos dueños de empresa puedan empezar a delegar y todo eso. Pero principalmente es eso, es el que no tienen un conocimiento de cómo poder mejorar márgenes en su empresa o incrementar facturación y a partir de ahí pues empezar a ver diferentes opciones para poder alcanzar esos objetivos que ellos mismos están detectando. Vale. Y si te pido que me hables de forma anónima o como quieras, mencionada, de un caso concreto, ponme un ejemplo. Elige un cliente activo o pasado, cuéntame el sector, la situación en la que te llegó y el viaje ese que hicisteis juntos. Uh-huh. Pues a ver, la verdad que ha habido diferentes casos de empresas que han tenido un crecimiento bastante importante, ¿vale? Te puedo hacer un poco como el prototipo, ¿vale? Estoy pensando a lo mejor ahora en alguno.
pero bueno, por no dar datos y por tema de confidencialidad, pues si te pudiera decir, ya te digo, de los 3 mejores clientes que haya podido tener, hacer como ese robot para ver realmente... Háblame de cada uno por separado, sin mencionar el nombre ni la ubicación, pero háblame un poco del sector de actividad, el tamaño inicial, la problemática inicial y el tipo de acciones que pusisteis en marcha para corregir esa problemática o alcanzar esos objetivos que se planteó el empresario contigo. Pues a ver, si ponemos un caso concreto de un sector de una empresa, por ejemplo, dedicada al tema de electricidad, ¿vale? El principal problema que estaba teniendo esta persona estaba en un buen volumen más o menos de facturación, ¿vale? Márgenes un poquito ajustados, pero su gran problemática era que él veía que existía la posibilidad de crecer a nivel de facturación, pero su gran problema era a nivel de equipos, ¿vale? Que no estaba encontrando equipos suficientes y sobre todo el tema de cómo poder crear unos sistemas de trabajo, que yo sí que ya te digo, yo soy un gran fan de crear esos sistemas para poder hacer el crecimiento y entonces empezamos a desarrollar toda esta parte, ¿vale? Por un lado, como sí existía esa posibilidad de crecimiento con contratación de nuevos clientes, porque eso sí que lo tenía ahí, ¿vale? Lo que pasa es que no podía aprovechar. Entonces, trabajamos bastante, primero, hacer ese crecimiento, consolidación con un presupuesto, ¿vale? Marcando unos hitos. Y luego lo que hemos ido haciendo ha sido crear el organigrama necesario para que primero él pueda salirse de la operativa, porque su principal problema era el estar el día a día en la operativa, lo cual no le permitía ponerse en más modo estratégico, más CEO. Y cuando conseguimos un poco separarlo de la parte operativa con contratación de equipo para poder ese crecimiento poder llevarlo a cabo, ¿vale? Con esos sistemas que poquito a poquito se han ido creando, él ha podido salir más de esa operativa. Eso le ha permitido empezar ya a esos clientes que digamos que estaban un poquito en barbecho, empezar ya a contratar, y a partir de ahí, con ese crecimiento del equipo, pues el crecimiento de la empresa ha sido bastante importante, incluso a nivel de dígitos, de 2 dígitos, a nivel de facturación, incluso de rentabilidad. Y sobre todo lo que más le ha servido es de salirse de esa operativa, que es uno de los principales problemas que estaba teniendo. Luego también, si pudiéramos poner también otro caso a nivel, por ejemplo, el sector salud, digamos, había un potencial de crecimiento porque había una base de clientes bastante importante, pero que no se estaba aprovechando, ¿vale? Entonces también lo que ha habido la capacidad es un caso muy similar. Es el tema de contratación de equipo para que el CEO, el dueño de la empresa, pueda salirse un poquito más de la operativa. Y entonces se ha ido aprovechando de toda esa base de clientes de pacientes en este caso que tenía y que no se estaba trabajando, y que ha permitido hacer unos crecimientos de facturación y de margen bastante importantes, incluso pues para poder a lo mejor dar saltos cualitativos para empezar a posicionarse en plan liderazgo en gran parte, digamos, en el sureste español. Muy bien. Digamos que serían como 2 de los prototipos de los casos principales de éxito. ¿Qué tiempo estuviste intensivo con ellos? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso de transformación? A ver, como te he comentado, yo inicialmente tengo un servicio de 4 meses, ¿vale? En esos 4 meses obviamente no se pueden hacer milagros, pero sí se puede crear como esa estructura base para asentar, como me gusta, esas bases, ¿vale? Unos cimientos que sean bastante fuertes, y luego esos procesos pues son clientes que están conmigo ya durante están incluso años. Hay un proceso, pero podemos decir que prácticamente entre de 6 a 12 meses se ha podido conseguir ese crecimiento y esa evolución que estamos diciendo. También te puedo decir que son clientes que realmente que se lo van tomando en serio, porque hay determinado tipo de cliente que a lo mejor tú te puedes empeñar en que puedan llevar a cabo crear ciertos sistemas de trabajo para implementarlo en su empresa, y si el cliente obviamente no está en el día a día y no está, digamos, acorde a realmente implementar todo lo que tú estás diciendo, pues es esa problemática. Y también comentarte, pues a modo de puntualización, también, que ahora me viene a la cabeza una tercera, en este caso una clienta de tema de sector de belleza, que arrancó conmigo
a final del año pasado, ¿vale? Y la verdad que fue uno de los mayores casos de éxito que he tenido. Esa persona además estaba atravesando a nivel personal un momento delicado y digamos que fue una transformación brutal, digamos que ha sido el mayor caso de todo eso que he tenido en tiempo, ¿vale? Porque en 3 meses prácticamente no solo la persona sino el equipo, digamos, dieron como un vuelco. Sobre todo fue a nivel de mentalidad, que es lo que hemos hablado, que por eso una de las partes que he incorporado recientemente es transformar la mentalidad del empresario y de los hábitos, ¿vale? Entonces, al poder hacer ese cambio de transformación de mentalidad, hemos tenido la capacidad de todos esos cambios implementarlos de manera muy rápida. Y ha sido no solo la dueña, en este caso de la empresa, sino todo el equipo los que han conseguido esa transformación para, ya te digo, incrementar márgenes sobre todo, la facturación más o menos ha sido la misma, pero lo que ha sido dar un vuelco en los márgenes, centrándonos a través de ese control de analítica de coste y de saber realmente estrategia de precios y de productos cuáles son los más rentables, centrarnos en eso, poner el tiro ahí, poner el foco y el crecimiento del margen es que ha sido espectacular. Entonces, digamos que son clientes que te permiten trabajar, que por desgracia no con todos ocurre. En eso quería incidir, Juan Carlos. Has hablado de empresarios que deciden tomárselo en serio. ¿Qué quieres decir concretamente? Porque piensas en un empresario y no creo que haya empresario que diga, joder, yo me tomo muy en serio mi empresa, mi trabajo es casi mi vida. ¿Qué significa en el contexto de un acompañamiento de consultoría tomárselo en serio? Pues a ver, para mí tomárselo en serio es una persona que llega, primero que tenga claro que tiene un problema. Cuando uno tiene el problema suele acudir a alguien para que le ayude. Entonces, hay gente que arranca, porque he tenido todo tipo de casos, pero tuve concretamente una empresa que estaba atravesando por un problema importante. El dueño de la empresa era consciente. A través de una recomendación, pues me contrató y bueno, pues estuvimos un mes inicialmente en el que sí hubo una buena dinámica de trabajo, pero pasado ese mes, por diferentes circunstancias, pues el empresario, digamos que no siguió un poco los consejos y lo que yo le iba dando, ¿vale? Entonces, bueno, al final también los empresarios puede ser que necesiten un poco más de espacio. A lo mejor no es el tiempo, si son conocedores que tienen un problema, pero a lo mejor empiezan con muchas ganas, pero por diferentes circunstancias pues no empiezan a tomárselo en serio como deberían tomárselo. Obviamente hacen una inversión, en teoría deben tomárselo en serio, ¿vale? Pero por diferentes circunstancias pues no implican. A lo mejor si requieren, pues a lo mejor, ya te digo, ese stand-by, que en algunas ocasiones me ha sucedido, decir, bueno, no te preocupes, paralizamos el servicio y cuando te veas con las condiciones necesarias, pues lo retomamos. Entonces, para mí eso es, ya te digo, es el tomárselo en serio y dedicarle el día a día a lo que yo le voy diciendo que hagan para que realmente tomen acción, como he comentado antes. Muy bien. Y a través de estos años, vamos a hablar de la parte más aventurera de ser consultor empresarial. ¿Has tenido alguna anécdota, algo atípico, original, extraordinario, quizás con alguna empresa o la actividad de la empresa o el perfil del consultor que cuentas entre cervezas a los amigos? ¿Cuáles son esas anécdotas a las que te has visto abocado en tu vida de consultor empresarial? Sí, a ver, pues alguna anécdota obviamente sí que he tenido, porque después de este tiempo te encuentras de todo, pero yo lo que me he dado cuenta, supongo que también te pasará a ti, que yo esto no lo sabía cuando ya arranqué, que ya empiezas a hacer también como un psicólogo. Y anécdotas, pues bueno, pues me he encontrado, ya te digo, una de las principales anécdotas que yo he podido vivir es el encontrarme haciendo de ese psicólogo en una situación muy personal de una persona en el cual, digamos, me tuve que involucrar ya incluso a nivel personal en una situación pues bastante que se sale del día a día digamos, de nuestra labor profesional de consultores, ¿vale? Entonces, yo sí me he dado cuenta, obviamente no puedo contar, ¿no? Porque son situaciones personales de las personas, pero que si tuviera que contar alguna anécdota es en eso. Yo no sabía
que me iba a tocar hacer de psicólogo y al final pues me he dado cuenta que esa parte de psicología con las personas tienes que estar ahí y para que realmente el trabajo a nivel empresarial que puedas ir haciendo sin cubrir esa parte personal, que yo ya te digo, me he tenido que trabajar un poquito en ese sentido, pues digamos que esa es la anécdota, sin poder profundizar mucho más, pero que sí que me ha llamado la atención que he tenido que hacer ese rol de como psicólogo para que realmente el trabajo profesional empresarial que yo esté haciendo tenga sentido y puedan llevarlo a cabo. Me hablabas justo ahora precisamente de esa implicación en la psicología del empresario, de la persona, más que del rol del empresario, de la propia persona que está detrás de ese rol de empresario y de la importancia que tiene para también conseguir el éxito de la empresa. Entonces, me parece muy interesante que tu descubrimiento de la necesidad de entender esa psicología haya partido en base a la práctica, cuando en muchos casos hay gente que parte del lado psicológico o viene del mundo de la psicología y atribuye mucha importancia al mundo de la psicología porque es su origen académico o su formación previa y a través de ahí quieren intentar trasladarlo al mundo empresarial, pero en tu caso ha sido al revés. Has entrado por el mundo empresarial y rascando en el origen de la problemática y de las dificultades has alcanzado a lo que tú has llamado como algo extra o poco habitual, pero creo que con el tiempo nos vamos dando cuenta, los que practicamos la consultoría, que es lo más trascendental y a la vez lo más difícil de trabajar porque se inserta en actitudes, en comportamientos, en prejuicios, en sesgos de los que llevamos arrastrando mucho tiempo y al final es lo que orientan todas nuestras decisiones, incluso nuestras ambiciones en el mundo empresarial. Sí, ya te digo, para mí es una de las partes más importantes y que yo incluso en mi época de directivo, de gerente, etcétera, no lo tenía tan interiorizado, no lo tenía tan claro. No sé si a lo mejor también un poquito por la edad, ¿no? Nos vamos cambiando y sobre todo, ya te digo, yo por ejemplo, de aquí a un año para atrás, un poquito más, he empezado a trabajar incluso ya a nivel personal la parte de desarrollo personal, ¿vale? Me he dado cuenta, por eso una de las nuevas incorporaciones digamos, en el sistema de trabajo, en la metodología de trabajo, es primero trabajar la parte de mentalidad empresarial, ¿vale? Y no solo trabajarla con el dueño o la dueña de la empresa, sino muy importante con el equipo. Porque al final, cuando el empresario quiere conseguir ciertos objetivos, obviamente requiere de todo el equipo para poder alcanzarlos. Entonces, yo creo que esa parte de trabajo previo es sumamente importante para poder llevarlo a cabo. Y ya te digo que yo con muchos clientes, incluso de mi experiencia anterior, trabajando con equipos, me he dado cuenta que es mucho más fácil poder alcanzar objetivos empresariales si primero trabajas a nivel personal, ¿vale? Por eso una gran importancia en los departamentos de recursos humanos de las empresas de poder desarrollar todo esto. Yo le insisto mucho a mis clientes en la parte organizativa de realizar reuniones periódicas con un sistema de los lunes, los viernes y yo en la reunión de los viernes a mí me gusta llamarle la cerveza de los viernes, ¿vale? ¿Por qué? Porque considero que si el empresario tiene la capacidad de comunicarse con su equipo fuera de la empresa, va a poder crear unas alianzas, unos lazos que en el día a día son imposibles de conseguir, ¿vale? Porque cuando entras en dinámica de trabajo están los clientes, los proveedores, que si Hacienda, que si bancos, entonces ahí no puedes hacerlo. Entonces, para poder encontrar esa cohesión es muy importante encontrar esas conexiones humanas, ¿vale? Porque al final necesitamos tenerlo en el día a día y esa parte psicológica para mí es básica y fundamental. Si no lo tienes bien instaurado en la empresa, va a ser muy difícil alcanzar otros objetivos que te propongas en el resto de áreas. Muy bien. Además veo que vas introduciendo poco a poco pequeñas herramientas o
herramientas que van formando parte de tus recomendaciones y que van consolidando, transformando en acción todas esas filosofías. Muy bien. Vamos a dar un paso atrás ahora que hemos estado hablando de tus clientes y las problemáticas de tus clientes, y vamos a intentar extrapolar el contexto actual en el que estamos. Cuando decías antes que el tema de la psicología crees que ha cobrado importancia en tu método también por una cuestión de experiencia y de edad, yo creo que hay un aspecto también muy circunstancial de la época en la que estamos, y a pesar de que estemos en el 2025, todavía sigue siendo una época post-pandemia en el que muchas de las actitudes o prioridades, tanto en el empresario como en los equipos, se han consolidado forzosamente a través de esa experiencia traumática en el 2020 de estar 6 meses prácticamente parados, pensando qué hacemos y por qué lo hacemos. Entonces creo que todavía seguimos viviendo esa era post-pandemia en el que las expectativas han cambiado y, como tú bien dices, la psicología, la actitud, los valores están cobrando una importancia muchísimo mayor de lo que había antiguamente. Además de esta importancia en los valores, creo que merece la pena entender tu punto de vista en otras tendencias empresariales que estamos viviendo en estos últimos años. La primera de la que me gustaría hablar es del aspecto del marketing digital. Tú trabajas con empresas de sectores tradicionales que existían hace décadas, posiblemente, o los sectores ya existían hace décadas. ¿Crees que elementos en la venta o en el aspecto comercial como el marketing digital se han convertido en imprescindibles, y hasta qué punto encuentras en tus clientes actuales madurez en ese ámbito, en el sector del marketing digital? A ver, yo lo considero, vamos, algo fundamental y prioritario hoy en día. Como dices tú, después de 2020, yo creo que hubo ahí, además hay estudios que lo demuestran, que en esos 6 meses prácticamente se evolucionó lo que no se había evolucionado en años. Yo creo que a todos al final la parte digital es sumamente importante. Ahora supongo que también hablaremos de todo el tema de la revolución de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque ese es otro boom que nos está arrastrando, yo creo que positivamente a todos. Habría que hacer ahí un poquito, ver cómo lo haríamos. Pero sí, la parte del marketing digital es prioritaria, porque al final, nos guste o no, todos estamos con el móvil. Prácticamente ya es algo que forma parte de nuestro día, que no sé si es bueno o malo, ¿eh? También te lo voy a decir, porque yo te reconozco una cosa. Yo antes de empezar a nivel particular con mi emprendimiento, pues no era tan digital. Ahora, pues, obviamente, por formación profesional sí he tenido que dar ese paso. Entonces yo considero que sí, obviamente cualquier persona y cualquier empresa que hoy en día quiera conectar con su cliente, no te digo que sea el único medio, ¿vale? Pero es prioritario. O sea, el marketing digital hoy en día es prioritario. Si lo están adaptando o no lo están adaptando, pues hay de todo, hay de todo. Hay empresas y personas que son conscientes de este salto. Obviamente también requiere tener un conocimiento de cuál es el cliente, ¿vale? De por dónde se mueve el cliente de las empresas. Pues yo, ya te digo, con los 24 sectores con los que me estoy moviendo, prácticamente el 95% de los clientes se puede llegar a través de la parte digital. Entonces yo sí considero que es bastante importante. El gran problema que yo me encuentro, y aquí a lo mejor alguna agencia que me escuche pues me podrá decir barbaridades, pero es que lo he vivido, ¿vale? Y lo he vivido, e incluso lo he vivido por dentro. El gran problema del empresario es que pone en manos de las agencias su comunicación digital sin ser un experto. Yo no digo que tengan que ser un experto al 100%, porque a mí me ha pasado. Yo había un momento que yo no quería involucrarme en toda la parte digital, porque yo decía, no, eso que me lo coja una agencia y me lo haga, pero tú no puedes delegar algo en el cual no tienes un conocimiento, aunque sea mínimo. ¿Por qué? Porque me he encontrado muchísimos casos en los que las agencias hacían 4 cosas y como el cliente no era experto, pues obviamente al final pues no daban los resultados y todo.
1000 excusas, oye, esto es problema de no sé qué, venga, hay más dinero y más dinero y más dinero. Entonces, primero, le guste o no al empresario, si te haces empresario, tienes que ser consecuente y ser empresario con todas las palabras. Y eso requiere, en la parte de marketing digital que estamos diciendo, tener un conocimiento medio. Algo tienes que conocer, porque si no te la van a pegar por todos lados. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, pues eso, pues una vez tengas conocimiento de cómo poder llegar a tu cliente, pues al final vas a tener que involucrarte a través de esas métricas que yo también te he estado diciendo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a implementar, si estamos hablando concretamente de a lo mejor campañas de publicidad o incluso a nivel orgánico, todo lo que se vaya haciendo se tiene que medir, porque es que si no, no sabemos, al final un euro que entra en una empresa tiene que salir, si tú metes un euro en una empresa, tiene que salir con una rentabilidad y para eso lo tienes que medir. Entonces muchas veces lo que yo me he encontrado es que no se mide, se hacen a lo mejor determinado tipo de acciones, pero no se mide. Entonces por ahí entra la parte de esos cuadros de mando con los que yo también trabajo y que siempre digo y aconsejo que se hagan. Oye, tienes que tener en todas las áreas de tu empresa, que eso a lo mejor hablamos un poquito más adelante, de medir tus 10, 12, 15 KPIs mínimos para realmente ver si se van cumpliendo. Y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones, ¿vale? Uh-huh. Entonces ya te digo, el marketing digital, le gusta o no, hay que implementarlo. Uh-huh. Es que no queda otro. Uh-huh. Efectivamente, luego hablaremos de los cuadros de mando y de esos indicadores, más allá de los indicadores financieros clásicos. Será muy interesante escuchar qué otros indicadores, en qué otras áreas, por ejemplo, en marketing digital, consideras relevantes y qué tipo de conocimientos o nociones tú consideras básicas, fundamentales cuando hablamos de marketing digital. Es decir, ¿qué es lo mínimo imprescindible para aquellos empresarios que digan, bueno, pues joder, vale, pues escucho a Juan Carlos, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuáles son esas nociones básicas que crees que un empresario debería conocer o entender? Mira, las nociones básicas y para mí lo más importante que hay en marketing, trasladado luego ya a marketing digital, pero si hablamos de lo que es el mundo del marketing, tú tienes que conocer a tu cliente mejor que a ti mismo, o al menos como a ti mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que eso es la base de todo. Hasta que el empresario no entienda que tiene que conocer de manera exhaustiva, oye, ¿cuál es el problema raíz que tiene mi cliente? Eso que siempre se suele decir, oye, ¿cuál es el problema y cuál es el destino y la transformación que quiere realmente conseguir desde que me contrata hasta que yo le resuelvo el problema? Entonces, todo eso nace porque tú no puedes darle una solución al problema de tu cliente sin realmente conocer al 100% a tu cliente. Y esto es muy sencillito de hacer. Lo que pasa es que muchas veces pues, no se lleva a cabo. ¿Cómo se puede hacer? Yo lo que aconsejo y lo que siempre hacemos es, oye, plantéate, cógete a tus 10, 15 mejores clientes, vete a comer con ellos, ten una charla profunda y empieza a conocer, obviamente relacionado con el servicio o el producto que tú estás vendiendo, para a partir de eso empezar a montar tu producto, tu solución que le das a ese cliente. Y eso es el pilar básico. El pilar básico mínimo que tienes que ir. Luego, muy importante, tienes que conocer tu mercado, ¿vale? Y tienes que conocer a tu competencia directa, tus 3, 4, digamos, principales competidores. Si tú tienes un conocimiento exhaustivo de tu cliente ideal, si tienes un conocimiento de cómo está funcionando tu mercado y tienes un conocimiento de cuáles son tus 3, 4 principales clientes, a partir de ahí es cuando puedes empezar a accionar con esa parte de crear esa diferenciación, ese posicionamiento, esa propuesta de valor realmente diferencial para poder captar la atención de tu cliente a través luego ya de diferentes procesos de comunicación, ya sea en marketing digital, otro tipo de prospección, que hay muchas vías, hay muchas maneras. Pero si tú no has hecho el paso previo de conocer a tu cliente, tu competencia y el mercado, no vas a poder encontrar ese hueco para realmente tu servicio darle la solución al problema que necesita tu cliente. Eso es el punto, las bases. Vale. Estupendo. Y ha sido una clase magistral de marketing. Juan Carlos, muchas gracias. En apenas 5 o 10 minutos. Vamos a dejarlo ahí porque creo que has cerrado muy bien y vamos a pasar al tema, a otro de los temas que parece que son de trascendencia
importante actual en la mentalidad de los empresarios, y es el tema de la fiscalidad nacional e internacional, pero algo que también influenciados quizás por las comunicaciones, medios, redes sociales, la crítica social, pero centrados en los empresarios. ¿Consideras que el tema de la fiscalidad se ha convertido en una prioridad actualmente y cuál es tu visión al respecto? Vale, pues mira, yo lo primero que te diría es, además en unos vídeos que he visto recientemente, me ha salido un vídeo muy famoso de Rocky, en el que tiene la conversación con su hijo y le habla de una cosa que para mí es fundamental en el empresario en el día a día. Es la palabra responsabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Nosotros, como empresarios, tenemos que hacernos responsables de, digamos, hasta lo que podemos controlar. Si nosotros hemos decidido estar aquí en España, ya sabemos cómo está todo a nivel fiscal, ¿vale? Hay unas reglas del juego. Yo, obviamente, no estoy a favor de muchas cosas que se están haciendo, ¿vale? Pero son unas reglas del juego que están establecidas. Entonces, lo que no puedas controlar, para mí, es lo relaciono con el tema de la responsabilidad, porque si eso no depende de nosotros, podemos empezar a preocuparnos de otras cosas, ¿vale? Ya te digo, podríamos estar aquí, nos llevaría muchísimas horas a hablar del tema fiscal aquí en España. Ahí no soy experto a nivel fiscal, ¿vale? Que habría que entrar con asesores fiscales para que puedan a lo mejor asesorar de una manera diferente, pero lo primero es eso, lo que no puedes controlar, obviamente, pues es difícil en el que tú te escudes que el problema de tu empresa son los impuestos. No, para mí no. Antes de llegar a ciertas situaciones fiscales, yo creo que hay otras cosas más importantes en la empresa en las que se tiene que centrar. Y cuando ya empieces a alcanzar determinados volúmenes, pues a lo mejor ya sí que puedes empezar a informarte, a ver de qué manera se pueden llegar a hacer determinadas cosas que son legales, totalmente legales aquí en España, para poder moverte a nivel y tener una fiscalidad, intentar reducirlo de alguna manera, que obviamente yo también abogo, porque obviamente eso también hay que hacerlo. Incluso pues a lo mejor otras operativas a nivel no estoy hablando ya del tema de paraísos fiscales, sino de algunas posibilidades que se habla, ya te digo, no soy experto fiscal, pero que se pueden hacer muchas cosas hoy en día pues para poder tener un ahorro en positivo. Pero ya te digo, como yo soy muy fan del tema de hacerte responsable, hay otras partes de la empresa en las que creo que primero hay que poner foco, habría que poner foco el empresario, y después estaría la parte de fiscalidad, porque por desgracia no depende de nosotros. Para eso también están asociaciones empresariales en las que todos pertenecemos y que están ahí, y obviamente que yo apoyo para poder defender al empresario, que al final es el que crea riqueza y el que hace que pueda evolucionar, obviamente con el apoyo y la ayuda de los trabajadores, que obviamente sí, eso es imprescindible, vuelvo a decirlo, pero que apoyándonos en esas asociaciones empresariales, que para eso están, pues intentar encontrar algún acuerdo, pues para que al final, pues, oye, pues los impuestos que nos estén cobrando y que luego también se puedan destinar, que esto sería también otro melón que podemos abrir, se dediquen a lo que se deberían realmente dedicar, que pues por desgracia, bajo mi punto de vista, pues no se está haciendo de la manera más eficiente aquí en España, pero bueno, eso como te digo es otro melón. Que es una visión parecida a la que yo intento transmitir a los empresarios, que cuando viene un empresario y me dice uno de mis objetivos es pagar menos impuestos, yo directamente le digo que conmigo no lo va a tener fácil, porque si trabajamos juntos va a pagar más impuestos. Pero bueno, eso no necesariamente debe ser algo malo, pero es verdad que a muchos empresarios les cuesta asociar que si están pagando impuestos es porque están teniendo resultados y beneficio, y a lo mejor de lo que se tendrían que encargar no es de pagar menos impuestos, sino de pagar más, porque si pagas el doble de impuestos es seguramente porque estás ganando el doble. Entonces, estamos muy alineados. Has hablado de asociaciones empresariales y del esfuerzo que se está haciendo para defender los derechos o la importancia del empresario en España, que muchas veces se ve como una figura anticuada de una persona que se aprovecha del sistema, una persona que explota a sus trabajadores, una persona que saca ventaja de los problemas del resto. Y es una labor cultural
que hay que trabajar. Hay otro tema que también va relacionado con la legislación, no es de fiscalidad en este caso, es el de reducción de jornada laboral. Y parece que es un tema del que llevamos escuchando hace unos meses y que antes o después, finales de este año, principios del próximo, se va a poner en marcha. La reducción de la jornada laboral, que va a aplicar a todos los sectores y a todos los tamaños de empresa, parece que va a afectar con mayor medida a las empresas más pequeñas, a esas pymes del rango de facturación en el que tú trabajas, de los 300 al millón, y en donde la reducción de la jornada laboral va a venir indudablemente asociada a un aumento de los costes y quizás incluso a un cambio de modelo de negocio que van a tener que presentar. Entonces, hablando de responsabilidad, ¿hay algo que puedan hacer los empresarios para anticipar esa reducción de la jornada laboral que parece que va a venir sí o sí en los próximos meses? ¿Qué les dirías a ellos al respecto? A ver, pues en ese sentido, hace unos días, unas semanas, escuché unas declaraciones del presidente de Mercadona. Por lo que estabas diciendo tú, al final no es que solo vaya a afectar a las empresas o pequeñas empresas, a lo mejor entre 300.000 euros de facturación y 1 millón, al final va a afectar a todas, ¿vale? Empresas como Mercadona o grandes empresas, digamos, están en otros ámbitos, ¿vale? Del tejido productivo empresarial español, pero obviamente a estas empresas pequeñas, a todas, va a afectar, ¿vale? Este tema yo lo he hablado ya con algunos clientes y lo primero que hay que hacer es, porque no se tiene hecho, es tener un conocimiento profundo a nivel financiero de tu empresa. Eso es lo primero. Ese análisis no está hecho. Yo he contactado, conversaciones, a lo mejor tengo algún cliente que está por encima del rango de esa facturación que te digo, que no trabajan a nivel financiero la empresa, no lo tienen controlado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener un conocimiento exhaustivo de tus números. Cuando tienes ese conocimiento, luego existen, obviamente, diferentes opciones para paliarlo. Haciendo también teniendo un conocimiento profundo de la rentabilidad de los márgenes de tu negocio, pues vas a empezar a tener que tomar decisiones, obviamente, en cuanto a tema de trasladar a lo mejor precios, que esto ya pues, requeriría también otro conocimiento, de ver cómo está el mercado, esa posibilidad de incrementar precios. Y luego, incluso, eso hay que empezar a hablarlo también con el equipo. El equipo tiene que ser consciente que aquí, uniéndolo también un poquito con la parte de fiscalidad que hemos hablado anteriormente, uno de los principales problemas que yo veo aquí en España, y que esto pues no se suele hablar mucho, es, claro, del coste de empresa de tener un trabajador, porque el trabajador, cuando tiene la percepción de que a lo mejor su nómina, él recibe en su cuenta del banco, yo qué sé, 1.500, 2.000, no sé, el sueldo que tenga, no se le traslada que hay un sobrecoste que está asumiendo la empresa, ¿vale? A lo mejor un trabajador que cueste 1.500, que perciba en su banco 1.500 euros, pues a lo mejor la empresa le puede costar 2.500, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, eso también es importante que el trabajador lo empiece también a asumir. Hay muchas maneras de poder hacerlo, ¿vale? Y luego, para poder paliar todo eso, yo, por ejemplo, acciones que ya estamos tomando con todos nuestros clientes, que ahora hablaremos más en profundidad, es el tema de la inteligencia artificial. Ojo, no quiero que se malinterprete. Hay muchas tareas en las empresas que se van a empezar a realizar, se están empezando a realizar ya con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hay que hacer? A lo mejor hay que hacer como no estoy hablando de llevar a cabo despidos, ¿vale? Pero sí podemos empezar a recolocar determinados trabajos y puestos de trabajo que se puedan tener en la empresa para a lo mejor reubicarlos y mejorar la eficiencia general productiva de la empresa. Compaginando la inteligencia artificial, ya te digo, yo lo estoy ya empezando a implementar porque una de las partes que también trabajamos en Gerente Level Plus, asociados con una persona experta en IA, es empezar a implementar un ejemplo muy concreto en determinados clientes que tengo en el tema de salud, pues para el tema de agendar citas, para el tema de realizar diferentes comunicaciones con los pacientes, incluso para realizar
acciones propias de control y medición en determinados procesos internos de las clínicas, ya lo estamos empezando a hacer con inteligencia artificial. Entonces, si mejoramos esa productividad, ¿vale?, ese incremento de costes que vamos a tener inevitable con este incremento salarial, podemos reubicarlo para encontrar esa eficiencia del trabajador en otra área de la empresa. Entonces, se trata de buscar alternativas. No se trata de empezar, ya te digo, vuelvo otra vez a la responsabilidad. Vale, es algo que nos va a venir impuesto. Pues bueno, vamos a ver cómo podemos hacer encaje de bolillos de alguna manera, y existen maneras de poder hacerlo para ese coste poder asumirlo en la cuenta de resultados de la empresa, que no afecta a nivel de margen. O sea que acciones, claro que hay. Estupendo. Bien, y hay otro de los elementos, y de la inteligencia artificial hablaremos en unos minutos. Hay otro elemento que se está convirtiendo en una tendencia también en el mundo empresarial, y es el tema de vincular la productividad o la eficiencia como empresario a su estado físico y mental. Es decir, parece que el empresario ya no es únicamente esa persona que está al frente y que es el hombre orquesta, sino que es una persona que tiene que representar la marca de su empresa, del equipo que tiene detrás. Tiene que tomar decisiones, tiene que hablar en público, tiene que estar presente en redes sociales, eventos, etc. Y esa marca personal que muchas veces tiene que adoptar el empresario en representación de su empresa cada vez cobra más importancia, y por tanto también su salud física y mental. ¿Es algo que consideras en tus conversaciones con tus empresarios, con tus clientes, de la misma forma que hablábamos antes de la psicología? ¿Es algo en lo que un consultor empresarial, desde tu punto de vista, tiene que saber también dirigir, liderar en la salud física y mental del propio empresario al que está acompañando? A ver, obviamente podemos hablar aquí como de dos partes. La parte de salud física y mental que estás comentando, y luego la parte de marca personal que has dicho, que también es sumamente importante hoy en día. A nivel de salud física y mental, lo primero que tenemos que hacer como personas es cuidarnos, porque si nosotros no estamos bien, pues obviamente eso se va a notar en el día a día de la empresa, del equipo, y eso va a suponer y acarrear un problema. Entonces, yo sí que una de las partes muy importantes que trabajo en ese ámbito de inicial con el empresario es primero cuidarse uno, ¿vale? Porque si al final, si estás, y me ha pasado con algunos clientes, que cuando llega un momento de saturación y que están desbordados, al final se genera un caos. Entonces, cuando se genera ese caos, porque principalmente no te cuidas tú a nivel personal, eso se va a trasladar, y eso al final implica un problema. Implica un problema para tu empresa, para tus trabajadores, para tus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que eso, por supuesto, es uno de los pilares básicos en el día a día del empresario. Y luego también... Perdona, Juan Carlos, que te corte. Cuando hablas de esa preocupación por la salud física y mental de los empresarios, ¿forma parte de esa labor tuya de Pepito Grillo que decías antes de tu superpoder? También, cuando habláis de plan de acción y plan de trabajo, ¿integras o propones acciones para evitar ciertos vicios o tener un cuidado sobre la nutrición o la salud, el ejercicio? ¿Son elementos que también en ocasiones forman parte de esa labor tuya de Pepito Grillo con los empresarios? A ver, obviamente yo en esa parte puedo hacer determinadas recomendaciones. También ahí me viene porque pues a mí el mundo del deporte desde pequeñito siempre lo he practicado y me ha gustado, y a mí personalmente me viene muy bien. Entonces yo son recomendaciones que hago, ¿vale? En esas, cuando me vienen a lo mejor esos clientes de una determinada manera, pues yo se lo digo. Incluso, como te he dicho, que llevo prácticamente 1 año y medio a nivel de desarrollo personal haciendo cosas nuevas en mi vida. Por ejemplo, el tema de las meditaciones, desde hace bastante tiempo ahí me está viniendo muy bien, y yo se lo traslado a ellos. De hecho, en la parte del trabajo que yo les doy, una de las partes que yo les entrego para que lo hagan son ciertas meditaciones que a mí me han venido muy bien, y las integro y yo se los recomiendo. Digo, oye, sobre todo cuando clientes vienen en situación muy complicada, incluso intento antes, porque no hace falta llegar al extremo,
que implementen esos hábitos en su vida, oye, que hagan deporte, que coman bien, que tengan esos espacios de meditación, de tranquilidad. Y meditar no hace falta ponerse un incienso, estar encima de una roca, no, meditar es salir un rato, una tarde, darte un paseo, estar en el aire libre y meterte en ti mismo y pensar, oye, pues cómo me ha ido el día, cómo voy, todo. O sea, es que eso el cuerpo lo necesita. Y yo no soy experto, ¿no?, para hablar de eso, pero con diferentes personas que sí tengo relación y que me intento asesorar con ellos, obviamente el cuerpo humano necesita, además en el día a día en el que estamos, que tenemos por todos lados tenemos impactos, o sea, para mí eso es fundamental, fundamental. Y luego otra parte que has tocado, que para mí es fundamental también, muy importante, el tema de marca personal. Aquí incluso podría estar mezclado con la parte de marketing. Hoy en día un gran factor diferencial en muchas empresas, y no podemos tener ejemplos a nivel nacional, lo estamos viendo. Para mí el mayor referente, por ejemplo, en ese sentido es José Elías. Oye, este hombre que viene de empresas tradicionales más o menos y todo eso, él mismo lo ha reconocido en diferentes veces cuando sale, que un gran salto cualitativo que ha tenido en sus empresas es a través de todo lo que ha desarrollado. José Elías no es tonto, sabe perfectamente lo que está haciendo y está generando un movimiento brutal, porque a través de su marca personal. Entonces yo invito muchas veces a mis clientes a que, oye, un factor diferencial de tu empresa va a ser que tú te expongas, que no es fácil, también hay que trabajárselo mucho, requiere de tiempo y requiere primero también muchas veces de tú empezar a asumirlo para poder hacerlo, porque es exponerte, vas a recibir críticas, o sea, es una situación que no es fácil, ¿vale? También hay que trabajarla, pero es otro gran factor diferencial, porque una empresa puede darse a conocer y que realmente a lo mejor el cliente tome la decisión de comprar tu producto o tu servicio y no el de la competencia. O sea, que la marca personal, ya te digo, eso sería también otro gran melón que podríamos abrir, que yo lo recomiendo al 100% prácticamente desde el primer día que trabajo con mis clientes. Fantástico. Bien, y por último, algo que quizás no es tendencia, o seguramente no es tendencia, pero parece un dilema que se presenta muy a menudo, sobre todo en el origen y el crecimiento de las empresas familiares, que es el hecho de trabajar con miembros de la familia o no trabajar con miembros de la familia. Hay empresarios que toman esa decisión consciente de incorporar a una pareja o a un hijo o un sobrino, un miembro de la familia en la actividad empresarial, al principio porque necesitan un par de manos extra o porque quieren conservar el proyecto empresarial dentro del seno de la familia, y luego con la evolución de los años, el paso de los años y el crecimiento de estas empresas, se convierte en algo trascendental para sus resultados y para su evolución. A veces con un factor muy positivo y multiplicador, y otras veces con un factor todo lo contrario. En muchos casos es el motivo, como comentábamos de uno de nuestros vecinos, del fin de muchas empresas por desacuerdos o problemas en el seno de una familia que trascienden al ámbito empresarial. Entiendo que por tu experiencia muchas de las empresas en las que tú has aterrizado y que has acompañado son empresas familiares que están y crecen en el seno de una familia. Y mi pregunta es, después de esta experiencia de los últimos años, ¿crees recomendable asociarse y trabajar con miembros de la familia, o crees que va a traer más ventajas y desventajas y riesgos que puntos positivos y oportunidades? ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues, a ver, aquí, como todo, depende. Yo he vivido diferentes situaciones, ¿vale? Y entonces, a ver, lo primero es, a lo mejor, cuando empiezan a haber una necesidad de que la empresa a lo mejor va creciendo, y a lo mejor cuando hay un empeño normalmente a veces sucede que el padre o la madre, ¿vale? Suelen querer incorporar a algún miembro de la familia, pues para darle continuidad al negocio, que siga al cabo de los años, pero aquí muchas veces lo primero es realmente si el hijo realmente está por la labor
de realmente hacer eso, ¿vale? Eso sería, digamos, el paso número 1 de poder, digamos, si va a tener sentido lo que se esté haciendo o no, ¿vale? Luego, cuando todo esto está sucediendo, obviamente hay que profesionalizar, porque para eso muchas veces está el tema de los protocolos familiares, para ver cómo se puede encajar todo esto. Porque claro, cuando ya intervienen, no solo a lo mejor de padres a hijos, sino que ya intervienen a lo mejor, pues a lo mejor ahí están pues los típicos hermanos, que son, digamos, a lo mejor está el fundador, que ese fundador ha tenido a lo mejor un hijo y una hija, y que aparte ya empiezan a gamificarse y empiezan a entrar más personas en la empresa. Entonces, ahí o creas unos protocolos muy concretos para que realmente haya una organización o posiblemente con grandes probabilidades el fracaso está asegurado, no el éxito, el fracaso está asegurado. Porque claro, cuando ya empiezan, si ya es complicado en el día a día, cuando en empresas funcionan personas que no tienen nada que ver con lazos familiares, pues cuando ya empiezan a haber lazos familiares, bajo mi punto de vista, si esto no se estructura de una manera muy, muy correcta, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque ya aparecen los egos, aparecen problemas familiares que del día a día habitual se traslada a la empresa. Entonces, ya digo que esto o se hace de una manera muy, muy estricta, muy profesionalizada, o, a ver, también están las estadísticas, tú las conocerás igual que yo. Creo que ahora mismo estoy recordando que a la tercera, de la primera a la segunda generación creo que se mantiene, no sé si es un 40 o un 50%, y a la tercera creo que llega a un 10%. No sé si a lo mejor los datos van por ahí, de lo que yo más o menos recuerdo. Entonces, si las estadísticas están ahí, pues es por algo, ¿vale? Entonces, ya te digo, eso hay que tener unos protocolos muy bien establecidos. Y yo te voy a soltar una frase que a mí me la dijeron hace algún tiempo y que la reafirmo al 100%. Y lo he vivido en muchas empresas y en empresas importantes de conocidos, incluso de algún cliente que también he tenido. A veces es mejor ponerle un sueldo al hijo tonto o a la hija tonta, por decirlo de alguna manera, antes de generar un problema en la empresa. Porque yo me he encontrado personas que se empeñan en que si son 2 hijos tienen que estar los 2 hijos y oye, pues no. Si a lo mejor uno de los hijos conviene más ponerle un sueldo que se dedique a vivir la vida, por decirlo de alguna manera, o montarle algún negocio en paralelo y que se dedique, pero que luego con algunos acuerdos familiares a nivel de tema de, oye, cuando haya beneficios, pues se hará porcentajes o lo que sea, antes de tenerlo en la empresa para generar un problema. Ya te digo, hay diferentes maneras de hacerlo, pero siempre que esté todo muy estructurado. Y si cuando se juntan diferentes socios se suele hacer lo del pacto de socios por algo, pues entre familiares muchísimo más, en mi punto de vista. ¿Es algo en lo que te has tenido que ver? Es decir, te has encontrado con situaciones donde hay tensiones familiares y has tenido que hacer un poco de facilitador de esa comunicación interna y quizás establecer las reglas mínimas de funcionamiento para que el proyecto de empresa no se vea dañado por esas relaciones? ¿Has participado activamente en intentar resolver problemas familiares? Sí, yo he tenido un par de casos, uno concreto en el que pues, una empresa familiar, en el que está el padre ya con el hijo involucrado, y luego ya pues hay otros hijos que van viniendo y que al final hay que ir poquito a poquito encajando todo eso, y en el que obviamente hay unos tirar y aflojas, por lo que te acabo de comentar ahora mismo, y todo eso me ha tocado intervenir pues para intentar mediar y que al final como que la gallina de huevos de oro no se estropee. Y luego también algún otro caso en el que digamos un poquito como imposición de padre a hijo, en el que oye, pues para que tú puedas continuar con el negocio familiar, pero a lo mejor la persona, si no está preparada pues por diferentes circunstancias, pues también son procesos complicados, y luego el hijo no sabe cuándo, o el padre no sabe cuándo soltar, está deseando soltar, pero nunca le da, las riendas no se las deja del todo al hijo, y el hijo quiere asumir, pero no. Entonces, son procesos complicados y que efectivamente me ha tocado intervenir, y que, bueno, pues más o menos dentro de lo que cabe, pues de momento las situaciones se van llevando, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Muy bien.
Gracias. Vale, y vamos a pasar ahora a hablar en concreto del sector de la consultoría empresarial. Hemos estado hablando de empresas, hemos estado hablando de tendencias empresariales y ahora me gustaría entender, desde tu punto de vista, es uno de los motivos por los que estamos haciendo esta serie de entrevistas. La consultoría empresarial es desconocida al público en general, a muchos empresarios también, y a aquellos que la conocen han tenido experiencias muy diversas, algunos positivas, por desgracia una minoría, y una gran mayoría de experiencias mediocres o, en el peor de los casos, incluso desfavorables, negativas, lo cual genera una gran barrera de entrada a nuevos empresarios que quieran aprovechar de los servicios que la consultoría empresarial puede ofrecer. Vamos a ir a los orígenes de esta problemática. Juan Carlos, ¿cuál crees que son los orígenes de esta problemática en el que la consultoría empresarial está mal vista o presenta muchos prejuicios y pocos positivos, la mayoría negativa? ¿Cuál ha sido la experiencia que has escuchado tú de tus propios clientes? ¿Han tenido experiencias de consultoría previas que les ha ido bien, no les ha ido bien? ¿Qué escuchas en tu entorno al respecto del mundo y la percepción de la consultoría empresarial? Bueno, a ver, podríamos distinguir, entrando en este tema, podríamos distinguir, digamos, las grandes consultoras que hemos estado hablando tú y yo, ¿vale? Digamos, de los consultores como podríamos ser nosotros, esos consultores, llámalos boutique, llámalos de alguna manera personalizados, digamos que son como que se mueven en dos mundos, ¿vale? Yo, por lo que he ido siempre hablando con clientes y en entornos empresariales, la consultoría a lo mejor se ve como algo que solo pueden acceder la gran empresa, ¿vale? Empresas ya con volúmenes de facturaciones altos, de varios millones, y que eso a lo mejor, de alguna manera, aunque tienen muy profesionalizado las áreas del negocio, como que tienen un poco más asumido este rol de poder contar con estas consultoras para poder avanzar a conseguir esos objetivos. Luego también, por otro lado, cuando ya aterrizamos a la pyme aquí en España y a autónomos, como que primero hay como dos problemas para poder dar este paso. Primero, yo me he encontrado mucho con el ego del propio empresario, de decir, bueno, lo típico, como mi negocio no lo va a conocer nadie, yo con la formación que hago es suficiente. Pero yo, claro, cuando llego a preguntarles, vale, todo esto que tú me estás contando, pero ¿has alcanzado los objetivos que te estás proponiendo? ¿O en cuánto tiempo? Tú eres conocedor de que a lo mejor se puede acortar ese tiempo que te está costando alcanzar determinados objetivos. Y ya la problemática que he empezado a encontrar, que hoy en día, pues la verdad que con todo lo que hay en redes sociales, pues hay mucho miedo. Las típicas palabras que suelo decir de que hay mucho vendehumos en el mercado, que por desgracia están ahí, pero yo cuando digo cuando hay vendehumos es porque hay comprahumos, ¿vale? Eso yo creo que es también importante, y que hoy en día pues hay gente que a lo mejor se hace una pequeña formación. Hoy en día te abres una cuenta de Instagram, de Facebook, de LinkedIn y parece que ya puedes resolver problemas en cualquier tipo de empresa. Obviamente tienen que haber unos criterios a la hora de poder contratar determinados servicios como los nuestros, en los cuales hay que indagar y hay que ver, perfeccionar muy bien y entender muy bien del consultor que te vayas a acompañar si realmente puede resolver los problemas que tú estás teniendo. Y yo esto lo asumí hace algún tiempo con un consultor de negocio con el cual hice yo una mentoría, en el cual me dijo una cosa que me llamó la atención y que yo desde el primer día prácticamente lo incorporé en mi negocio y en mi propuesta de servicio. Me dijo, mira, Juan Carlos, tú ofrece tu servicio, en ese servicio garantiza, aunque sea garantiza la consecución de unos resultados, aunque sea una promesa pequeña, da igual. No te estoy diciendo que ofrezcas barbaridad, porque obviamente no podemos prometer a lo mejor determinadas cuestiones en poco tiempo, pero haz una promesa a lo mejor pequeña y garantiza esa promesa. Yo, por ejemplo, en mi propuesta de servicio, yo ofrezco una garantía, ¿vale? De recuperar la inversión que están haciendo conmigo
y que si llegado a un determinado momento no recuperan esa inversión, yo le devuelvo el dinero. Entonces, me abro a tumba abierta a decirle, si tú estás apostando por mí, quiero que vayas tranquilo en hacer esa apuesta para que realmente podamos conseguir esos objetivos. Entonces, ya te digo, hay muchas maneras de que podamos dar a conocer nuestros servicios y que hagan esa toma de decisión que le pueda facilitar la parte de poder contratar y entrar en el mundo de la consultoría, porque como hemos dicho anteriormente, yo creo que es muy, muy, muy necesaria en este tipo de empresas a las que suelo acudir. Pues es algo que quizás para nosotros es intuitivo, pero no creo que ningún empresario se presente voluntariamente como un comprahumos. Entonces, concretamente, ¿qué preguntas crees que un empresario debería formular a ese consultor en quien está pensando acompañar o quien está pensando contratar? ¿O qué indicadores o qué indicios debería constatar un empresario antes de tomar la decisión de contratar a la persona que cree que puede ayudarle a alcanzar esos objetivos, resolver esas problemáticas? ¿Qué harías tú en el lugar del empresario para determinar si este consultor es el consultor que yo necesito? Pues mira, yo te voy a contestar con decisiones propias que yo estoy tomando, porque yo al final, yo también hago contratación de mentoría. Digo, he dejado un poquito el tema de las formaciones porque yo he comprado formaciones que te reconozco que no me han servido de mucho. No te estoy diciendo que la problemática haya sido a lo mejor de ellos, que a lo mejor por mi parte también puede ser que haya habido algún problema. Pero yo también a la hora de comprar formaciones y de rodearme de personas que realmente puedan hacerme llegar a alcanzar esos objetivos que yo quiero, serían los mismos consejos que yo daría a esos potenciales clientes para que contraten consultoría. Es, pues, en primer lugar, que me puedan demostrar que los resultados que me van diciendo que yo puedo realmente conseguir, primero ya lo hayan hecho con otras empresas o con otros negocios, ¿vale? Que es uno de los puntos que yo me fijo. Luego, tener un conocimiento exhaustivo de, oye, ¿cuál es la metodología? ¿Qué es lo que vas a hacer en mi empresa? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo cuando estemos con ya el servicio contratado, qué es lo que vas a hacer? O sea, yo me abro, no solo le explico esa metodología de trabajo de manera muy visual, sino que, oye, mira, lo que vamos a hacer es esto. Tú me estás diciendo que tienes este problema, que quieres llegar de este punto A a este punto B. Pues mira, yo como ya lo he hecho con otros empresarios y pongo casos de éxito y que les digo, oye, llámalos y pregúntales porque yo quiero que des el paso, pero que estés convencido de lo que estás haciendo. O sea, ese sería otro punto. O sea, el realmente que ya conozcan esa metodología por dentro y que ya lo hayan hecho con otros empresarios como ellos mismos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, es lo que digo, cuando yo contrato a ciertos mentores es para llegar al nivel al que yo quiero estar dentro a lo mejor de 1 año o de 2 años. Yo he visto que ellos ya han recorrido el camino. Entonces, yo sé que para yo llegar a donde están ellos ahí, nadie mejor que él para decirme cómo hacerlo. Entonces, si nosotros, tanto tú como yo, podemos tener esa experiencia porque hemos trabajado en otros sitios que nos ha permitido alcanzar esos objetivos, esos volúmenes de crecimiento, tenemos clientes que ya lo han conseguido, yo eso sería de las primeras cosas que haría antes de contratar un servicio de consultoría. Porque la consultoría muchas veces, a mí lo que me han dicho algunas veces es que es todo muy teórico, es que, vale, me vas a decir esto, me vas a decir lo otro, pero era también como esa falta de acompañamiento, ¿no? Que es lo que yo creo que nuestra gran diferencia de la gran consultora, es decir, que nosotros estamos ahí en el día a día. Tú me has contado esa de manera presencial, que estás ahí, que te empapas de tus clientes, ves realmente los problemas. Entonces, esta consultoría boutique, yo creo que realmente es la gran solución para esos problemas que tienen esas empresas. Entonces, ya te digo, simplemente que te demuestren que ya lo han hecho con otros empresarios, que te enseñen la casa un poco por dentro para ver cómo van a ir trabajando, y luego ya te digo, yo ofrezco esa garantía y, oye, con ya más de 50 empresas con las que hemos trabajado, nunca hemos tenido que echar mano de esa garantía. Eso también lo digo, oye, esto te lo pongo aquí para que tú tengas la tranquilidad, pero te hago un spoiler, no va a pasar.
sea, porque yo no me voy a estar jugando mi dinero. Y también, como hemos comentado, yo lo que quiero conseguir son casos de éxito, empresas que hayan triunfado y que ¿para qué? Para que al final me consigan yo colocarme en mi página web, en mis redes sociales, oye, esto es lo que he conseguido con fulanito, para otras empresas que están en esos problemas de, mira, que ya lo he hecho con esta persona. Pregúntale a él, mira a ver si realmente tu problema es un problema parecido y decirte, oye, te voy a llevar del punto A al punto B. Y si no, ahí tienes una garantía asegurada de la inversión que estás haciendo. Más fácil no te lo puedo poner. No sé, yo creo que son cosas que pueden ser interesantes para tomar esas decisiones. Muy bien. Sí, así creo. Y vamos a retomar un tema que ha estado sobrevolando, pero no hemos profundizado, el tema de la inteligencia artificial. Ya no solo para tus clientes, sino en el propio mundo de la consultoría empresarial. Es decir, nuestro trabajo implica mucha labor analítica, mucha herramienta, ya sea pues, cuestionarios, o sean análisis de datos, o sean cualquier tipo de plantillas. Y toda esta parte analítica parece que va a ser muy rápidamente reemplazable por herramientas software, incluso agentes que lo puedan hacer end-to-end para y por nosotros. Vamos a proyectarnos 1 año, 2, 3 hacia adelante, que esto parece que va muy rápido. ¿Crees que el sector de la consultoría empresarial, por la propia labor de consultoría que eso implica, donde ya muchas veces consultamos con el móvil o con herramientas de inteligencia artificial en el móvil cuestiones que tenemos a diario? ¿Cómo crees que va a evolucionar y cómo crees que va a poder seguir siendo relevante la labor de un consultor empresarial cuando la inteligencia artificial forme parte del día a día de los empresarios? A ver, la verdad que esta es una gran pregunta que yo creo que está en muchos sectores a día de hoy. Y, a ver, yo lo primero que creo que tenemos que entender es que estamos ante un cambio de paradigma. O sea, esto ha llegado y ha llegado para ya quedarse. O sea, esto no es algo a lo mejor como puede ser el metaverso. No, esto ha venido para quedarse. Ya te digo, yo bajo mi punto de vista creo que tenemos que tomarlo como algo positivo, ¿vale? ¿Cómo va a afectar a nuestro negocio, a nuestro día a día? Obviamente va a afectar, no podemos negarlo, porque bueno, pues te puedes encontrar ya diferentes, a nivel técnico, diferentes GPTs, diferentes agentes, llámalo como tú quieras, en el cual se pueden hacer ciertas labores en las cuales nosotros estamos dando el servicio a nuestros clientes. Desde el punto de vista, digamos, interno nuestro, hay muchas maneras en que podemos incorporarlo para mejorar nuestro día a día, para ser más productivos, para poder ayudar de una manera mucho más eficiente a nuestros clientes, ¿vale? Pero desde el punto de vista de si un cliente va a poder prescindir de nuestros servicios, hasta cierto punto sí, ¿vale? Es la idea que yo llevo. La gran diferencia, y en donde yo creo que nosotros nos tenemos que centrar, es en la parte de, digamos, de primero, tener el conocimiento a través de experiencias propias que tengamos con nuestros propios clientes para ir alimentando a nuestro sistema de agentes, llámalo como tú quieras, porque al final tenemos que incorporar esto sí o sí. Y luego, donde yo creo que está el gran salto diferencial en el que nosotros podemos, digamos, continuar, a lo mejor de una manera diferente, yo creo que va a cambiar la consultoría, vamos, creo, no lo tengo clarísimo, va a cambiar, es en el acompañamiento, ¿vale? Porque no te digo, no sé lo que va a pasar de aquí a un tiempo, porque el crecimiento de todo esto es exponencial y esto es espectacular lo que estamos viendo. Pues tú también lo estarás viviendo, que te estás encontrando con auténticas barbaridades que esto no son voladuras de cabeza, de decir, ¿cómo es posible que esto pues existe, ¿no? Entonces, yo creo que es adaptarnos a ese acompañamiento, es incorporar la inteligencia artificial a nuestro día a día, en cómo damos ese servicio al cliente, pero con ese acompañamiento que la inteligencia artificial podrá darlo de alguna manera, pero no con una visión que a lo mejor nosotros podemos tener en cuanto a nuestro expertise y sobre todo, ese Big Data que podamos tener con nuestros clientes propios. Que no te digo que el día de mañana la inteligencia artificial no lo vaya a incorporar, porque yo estoy seguro que podrá incorporarlo. Pero yo creo que también estamos todos los consultores en un proceso de decir cómo vamos a
¿cómo vamos a transformarnos? Porque tenemos que transformarnos, está claro. ¿Cómo tenemos que hacer un cambio en nuestro servicio para que al final la inteligencia artificial no nos sustituya al 100%? Pero lo que sí tiene que tener claro, no solo nosotros, sino en cualquier sector, es que aquí hay un cambio. Esto ha venido para quedarse y lo que tenemos que es, primero, entender, igual como cuando llegó Internet en su momento, que a lo mejor la gente decía, mano, eso de Internet no va a ir conmigo, fue contigo de manera 100% absoluta, y esto también. Entonces, yo creo que estamos en un proceso. Yo no te voy a decir ahora mismo, porque yo creo que ninguno lo sabemos, esto hacia dónde va a ir. Sí tenemos un poco claro de por dónde puede ser un poco, pero yo creo que esto, es que no sé. Han soltado el bicho, yo le llamo al bicho, y no sabemos hacia dónde va a ir. Pero yo creo que en todos los sectores, no sé por dónde asumir todo esto. Muy bien. Sí, tengo un par de preguntas más con respecto al mundo de la consultoría. Tú primero, Juan Carlos, ¿te consideras un buen vendedor? Pues mira, es una pregunta muy buena porque, claro, yo de donde venía anteriormente, yo venía de estar al otro lado. Esto al final es como un mostrador, ¿no? Imagínate que estamos en una panadería. Yo antes lo que hacía siempre era comprar pan. Ahí me venían, ¿vale? Yo era al final, me venía pues para, oye, pues me ofrecían esto, pues imagínate, pues estando gerente en muchas empresas, pues recibía propuestas un montón, ¿vale? Entonces, claro, cuando di el salto, yo estaba ya al otro lado. Yo no tenía que comprar, yo tenía que vender mi servicio. Entonces, para mí, eso también fue un cambio muy importante a nivel de mentalidad y me costó mucho. Y bueno, a raíz de una formación específica en ventas que hice, fue como un cambio de chip y también empezar a entender que se suele decir mucho, ¿no? Pero yo creo que es una gran verdad el transformar la palabra vender por ayudar, ¿vale? Entonces, como un cambio de decir, vale, no, porque la venta en este país, bueno, a lo mejor también en otros países también sucede, la venta está muy mal vista, ¿no? El típico que nos llama a cualquier hora de vendedor de telefónica, del cambio de la luz, de tal, para vender. Entonces, me costó dar ese cambio de paradigma y de proceso, y te puedo decir que ahora incluso hasta lo disfruto, porque la venta ya no me la tomo como tal. Me la tomo como realmente en esas consultorías gratuitas que suelo hacer previa a la venta, me lo tomo como un disfrute y realmente yo he tenido consultorías que a veces me ha pasado incluso un par de horas que estaba a gusto, incluso a lo mejor la persona intuía que luego al final han terminado como clientes, si no antes como después, pero que he disfrutado tanto. Porque al final eso, veo que tienen una necesidad y tienen un problema y empezamos a rascar y digo, oye, y esto y lo otro, tal, y me lo tomo, ya no me lo tomo como un proceso de venta. Hombre, suele haber siempre un proceso de venta, ¿no? Una metodología, pero ya es como algo que incluso disfruto. O sea, que he pasado de ese proceso de tener, no es que tuviera miedo, pero no estaba muy a gusto, a disfrutarlo. Y no es fácil. ¿Lo disfrutas porque te consideras actualmente un buen vendedor? A ver, modestamente, yo creo que sí. Creo que sí, pero porque no me lo tomo como una venta. Entonces, ya te digo, es un proceso que lo tengo tan interiorizado que no sé si catalogarme, se lo tendría que decir a lo mejor a otra persona, pero bueno, hasta ahora la verdad que a nivel de procesos, de porcentajes de conversión y todo eso, la verdad como me va bien, pues en ese sentido podríamos decir que a lo mejor sí que soy un buen vendedor. Y al respecto, ¿crees que es necesario ser un buen vendedor para ser un buen consultor? A ver, yo creo que sí, ¿vale? Porque digamos que en nuestro día a día también estamos, cuando se ha pasado el proceso de venta del servicio y todo eso, estamos, digamos que todo el día, al final todos estamos en nuestro día a día, incluso en nuestra vida privada, estamos vendiendo. Estamos vendiendo con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos. La vida es venta. Entonces, y cuando nosotros estamos en nuestros procesos de consultoría, para que al final ese cliente realmente interiorice y pueda implementar lo que nosotros le estamos diciendo, tenemos que intentar vendérselo de alguna manera para que lo pueda implementar. Incluso cuando trabajamos con equipos,
que a veces sabes tú que cuesta mucho, porque a lo mejor la parte del equipo nos ven, madre mía, aquí el dueño, el jefe nos ha traído aquí al pesado a ver que nos quiere vender, que están muchas veces, a ver, que yo lo que quiero es irme a mi casa, que bastante problemas tengo, entonces tenemos que hacer ese proceso de venta también con parte del equipo, para que al final entiendan que, oye, que estamos ahí para ayudarles. Incluso como lo que tú mismo que me has comentado, que a veces pues hacen esos procesos de negociación a lo mejor entre dueños y algunos mandos intermedios para que alcancen el acuerdo. Al final, la venta la tengamos, lo creamos o no, la tenemos interiorizada en nuestro día a día. Bien, pues Juan Carlos, muchas gracias por la respuesta. Creo que hay varios grupos poblacionales escuchando esta entrevista posiblemente y me gustaría que primero pensáramos en los más jóvenes. Aunque yo me considero joven y te considero joven a ti también, vamos a serlo siempre, pero aquellos más jóvenes que nosotros, aquellos que están empezando en el mundo profesional, que quizás hayan tenido una experiencia, o a otras personas que estén a través de sus estudios de formación intermedia, formación superior, y que no hayan tenido exposición al mundo de la consultoría. Entonces, si tuviéramos un sobrino o un primo pequeño a quien le estamos dando las primeras recomendaciones, esa persona que a lo mejor todavía no conoce el lenguaje empresarial, ¿cómo le podríamos explicar o qué recomendaciones les podríamos dar para ayudarles a decidir si la consultoría es algo en lo que ellos puedan estar interesados? A ver, lo primero que yo les diría es obviamente que esto te tiene que gustar, ¿vale? Te tiene que gustar porque claro, una persona que previamente no ha conocido este mundo, pues bueno, es como te puedas meter en algo desconocido y que obviamente yo siempre lo que he recomendado que cualquier trabajo, llámalo como quieras llamarlo, cualquier acción que hagas en tu vida, que realmente que te apasione, que te guste, que te vibre de alguna manera para poder emprender en digamos, en este mundo. Luego también el tema importante es tener algo de habilidades sociales porque va a requerir obviamente interactuar mucho con muchas personas y que obviamente ese es un factor importante y luego a la hora también de poder comunicarte con tus clientes. Y luego, pues, si realmente si les gusta el mundo de la empresa, les gusta el mundo de poder ayudar a otros empresarios que puedan encontrar por el camino, que vean esa dificultad pues, para poder, digamos, como siempre digo yo, alcanzar esos objetivos que se van proponiendo, pues si encuentran, digamos, esa verdadera pasión para ayudar a este tipo de personas, pues también podría ser como otra manera de iniciar un camino en el mundo empresarial y de emprendimiento pues para, oye, ¿por qué no probar? Y más si son personas jóvenes y a lo mejor que acaban de salir de su estudio y todo eso, yo recomendaría primero a lo mejor juntarse, estar determinado tipo de tiempo con alguna persona que le pueda de alguna manera hacer algunas pequeñas nociones, indicaciones porque salir a tumba abierta es un poco complicado, incluso pues yo a lo mejor con algunas personas que he aceptado de becarios pues para darle un poco unas nociones de cómo funciona todo esto, pues yo creo que igual igual que cuando salimos tú y yo, ¿no? Que estábamos muy verdes y que a lo mejor es un choque demasiado fuerte inicial como para poder dar ese salto, ¿no? Entonces yo recomendaría pues a lo mejor estar un tiempo para dar a conocer y tener un poquito de conocimiento de cómo funciona todo esto y luego, pues por qué no, como una alternativa para que si realmente te apasiona, pues poder llevarlo a cabo y disfrutarlo. Uh-huh. Si pudiera elegir esa persona, ¿le recomendarías quizás pasar una primera época de experiencia en una gran consultoría, en una gran empresa de consultoría? ¿O crees que sería más enriquecedor ponerse de la mano directamente, como tú dices, de una persona que sea consultor independiente y de quien pueda aprender en primera persona? Uh-huh. Si pudiéramos elegir alguno de estos dos caminos, ¿hay alguno que crees que pueda ser más enriquecedor, más útil en el largo plazo? Ya. A ver, son dos caminos, digamos, diferentes, ¿vale? Porque obviamente no es lo mismo
Tú tienes experiencia en grandes consultoras, yo he tenido experiencia no como trabajando dentro, sino de consultoras que me han venido pues cuando estaba yo trabajando para empresas. Entonces, digamos, son dos caminos diferentes. Las dos te pueden enriquecer de una determinada manera. Si se pudieran hacer las dos, yo creo que sería a lo mejor lo ideal, ¿vale? Pues para tener un poquito un conocimiento previo de cómo funciona la gran empresa, pues que te va a permitir acceder a ciertos clientes de un determinado volumen para poder tener un conocimiento, y luego pues consultores como podamos ser tú y yo, que es otro sistema de trabajo, otra manera de entender ese solucionar el problema a los clientes. Ya te digo, yo, si pudiera hacerse, recomendaría, ¿por qué no?, beber un poquito de los dos mundos para coger lo mejor de los dos mundos, porque los dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y yo sería la recomendación que podría hacer. Y cuando una persona es joven, acaba de salir de su carrera, tiene todo el tiempo del mundo y eso le va a permitir tener un conocimiento amplio, que yo creo que cuantas más fuentes bebas, mejor. Uh-huh. Bien, gracias, Juan Carlos. Vamos a pensar ahora en esas personas que nos están escuchando, que son quizás propietarios de un negocio, de un pequeño negocio o de una pyme, y no han tenido una exposición directa a un consultor empresarial, o quizás han tenido alguna experiencia previa que no ha sido del todo gratificante y, vamos a decir, quieren retomar la idea de dejarse acompañar, dejarse ayudar por un consultor. ¿Qué recomendación les darías o qué pistas podrías compartir con ellos para que la escuchen, decidan si realmente la consultoría es algo que les puede ser útil, es algo que les puede aportar valor? ¿Cómo plantearías de forma general esa idea? Uh-huh. A ver, yo lo primero, y además lo hago siempre cuando se acercan potenciales clientes para conocer un poquito el tema de servicios, de eso, lo primero que tienen que hacerse ellos, la pregunta es primero, qué es lo que quieren conseguir, primero a nivel personal y luego a nivel empresarial. Eso sería la primera pregunta que ellos tendrían que reflexionar para hacerse, para ver en qué situación están en ese momento de su vida, cuáles son sus objetivos y si ellos se ven capacitados de poder alcanzarlos de manera propia, ¿vale? Ver si han estado a lo mejor algún tiempo, o incluso con algunos que me han pasado, que me han reconocido que han podido conseguir determinados objetivos, pero que les ha costado mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y que a lo mejor, como el mentor que yo te estaba comentando anteriormente, oye, si existe hoy en día en el mercado personas que te pueden ayudar para ese sufrimiento a cortarlo, pues va a ser, yo lo pienso así, la mejor inversión del mundo. ¿Por qué? Porque hay una cosa en la vida que nunca vamos a recuperar, que es el tiempo. Entonces, yo es algo que desde hace muchos años lo tengo muy claro, que el tiempo lo valoro muchísimo. Entonces, si yo, y lo aplico en mi día a día, lo que a lo mejor voy a conseguir en 2 años, lo puedo conseguir en 1 año o en 6 meses, yo voy a invertir en poder hacerlo. Pero claro, esto luego podríamos hablar del tema de niveles de conciencia, ¿no? De cada uno, de qué situación está en un momento trascendental para realmente si lo quiere hacer. Y luego, esa sería la primera pregunta que yo me formularía, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, como he dicho anteriormente, oye, averigua, pregunta, y ver si realmente ese consultor te puede realmente ayudar, porque realmente ya lo haya demostrado con otras empresas y con otros empresarios para que realmente puedas llevarte a esa situación en la que tú quieres conseguir esa transformación. Digamos que esas serían como las 2 puntos fundamentales que debería centrarse una persona para dar el paso de encontrar esa consultoría, contratar esa consultoría. Y luego también, por decir otra cosita también rápida, es que, oye, si el empresario está decidido a invertir en formaciones, porque yo me he encontrado muchos casos que la formación dice, vale, estoy dispuesto a invertir en hacer una formación, pero si, como he dicho anteriormente, esas formaciones al final no te sirven de nada, porque las vas a olvidar prácticamente a las 2-3 semanas, oye, pues ¿por qué no dar una oportunidad
a otras personas que a lo mejor sí te pueden garantizar de alguna manera que esos objetivos los puedas de alguna manera, cambiando hábitos, cambiando mentalidad, cambiando procesos en tu empresa, lo puedas incorporar y que se quede de manera permanente en tu empresa, no que hagas una inversión importante y que al cabo del mes, 2 meses, ya lo hayas olvidado y vuelvas a tu día a día. Entonces, sería, digamos, como añadiría también ese punto adicional pues, para tomar esa decisión de poder contratar o no contratar este tipo de servicios. Es decir, tomar conciencia de en qué punto estoy y los objetivos que quiero alcanzar, en cuánto tiempo los quiero alcanzar y si quiero minimizar el tiempo en el que quiero alcanzarlos. En segundo lugar, si estoy dispuesto a poner en práctica aquellas cosas que aprenda durante y después el proceso de acompañamiento. Y en tercer lugar, pues bueno, que realmente esté dispuesto a dar ese cambio que permita pues que no solo se quede en una conversación o en un aprendizaje, sino que se transforme en los resultados que yo quiera ver en mí mismo y en mi empresa. Vamos a suponer que esta persona que nos está escuchando está preparada y considera que tiene los ingredientes. ¿Cuál sería el primer paso en caso de que quiera explorar esa oportunidad contigo, Juan Carlos? ¿Cómo pueden acceder a ti? ¿Cuál es el primer paso? ¿En qué lugares, página web, perfiles o plataformas estás tú disponible para tener esa primera conversación? Bien, pues entonces para ese empresario que considere que tiene los ingredientes, se encuentra quizás en un punto donde está dispuesto a escuchar una propuesta de acompañamiento y cómo abordarías tú las inquietudes en las que él convive actualmente, ¿de qué forma puede entrar en contacto contigo? Bueno, pues a través de diferentes redes sociales y la página web. Bueno, la página web es www.gerentelevelplus.es. En redes sociales, pues en Instagram, @gerentelevelplus.es también. Y luego en LinkedIn, a través de mi nombre particular, Juan Carlos Ruiz Rubio. Ahí pueden enviar cualquier comunicación, cualquier contacto y pues encantados de ofrecer esa consultoría totalmente gratuita pues para tener una charla, que al final es una charla de empresario a empresario y ver si, oye, pues si realmente se les puede ayudar. Encantado de echarles una mano y para eso es para lo que estamos. Y que sea el primer paso de un antes y un después en su vida empresarial y seguramente personal también. Sí, efectivamente, porque al final yo creo que lo que todos vamos buscando el disfrutar, digamos, de nuestra vida personal a través del vehículo que hemos decidido, que es nuestra empresa. Entonces, al final es eso, de lo que se trata es de, como yo muchas veces lo que digo es tener ese vehículo que es la empresa, pues para cuidar de nosotros, cuidar de los nuestros y disfrutar de la vida, que para eso es lo que estamos aquí. Y yo personalmente he disfrutado mucho de esta entrevista, Juan Carlos. Muchas gracias por venir hasta aquí, por desplazarte desde Murcia hasta Madrid, por haberme atendido y haber compartido con tanta claridad tu punto de vista, tu metodología y los resultados y éxitos que estás teniendo con tus clientes. Enhorabuena y muchas gracias y hasta pronto. Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y ya te digo, también he estado muy a gusto y pues eso, simplemente que hayamos dado un poquito de luz a las personas que nos estén viendo, pues con eso ya súper contentos los dos. Muy bien.